¿Cómo les va a todos? El tema de hoy va a ser el geronte en situación de urgencia. Eh, Esto es lo que vamos a estar repasando el día de hoy. Pero, bueno, comenzando a plantearnos el por qué va a ser importante revisar este tema. Bien, bueno, en primer lugar, tener en cuenta que los mayores de 65 años constituyen la mayor población de consultas, tanto en guardia externa como en servicios de emergencia, ya sea domiciliario o en la calle, ya sea por cuadros leves o cuadros de moderada gravedad o como cuadros severos. Segundo punto, porque además de ser los que más consultan, se hospitalizan más, ya sea en una primera instancia o ingresos de novo, como reingresos hospitalarios, debido a que la mortalidad al alta hospitalaria en esta población aumenta mucho más que en una persona joven, por ejemplo. En tercer lugar, eh, la medicación que reciben es múltiple, esto también es todo un tema en salud, generando mayor necesidad también de gasto en salud. En realidad el gasto en salud que se genera en la tercera edad viene de la mano con todos los puntos que estuvimos determinándolo recién. A esto se tiene que agregar que pese a que ser el grupo etario que más consulta, más se hospitaliza, perdón, y más se medica, no hay sistemas de atención ni profesionales que estén realmente preparados para atenderlos, teniendo en cuenta que necesitan un enfoque que es particular e integral para esta población. Definiendo al envejecimiento, bueno, la Organización Mundial de la Salud lo define como un proceso biológico con disminución funcional, aumento de la vulnerabilidad y disminución progresiva de la respuesta al estrés, eh, que también, digamos, el Ministerio de Salud de acá, de Argentina, lo cataloga como un proceso. Fíjense que no es un evento en particular, ni se define a partir de una edad determinada, sino que es un proceso. Para el Ministerio de Salud, un proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible, es decir, que lo vamos a tener todos, y que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Y esto está para tenerlo en cuenta, porque no van a responder los adultos mayores, ancianos, etcétera, no van a responder de la misma manera eh, ante las patologías que el resto de la población etaria. Lo que es tercera edad, anciano, abuelo, viejo, senescente, geronte, bueno, hay que tener mucho cuidado también cómo se los menciona, porque a veces, bueno, esto tiene un sentido peyorativo, ¿no? Y se asocian a una imagen negativa, discriminatoria, lo cual los hace aún más vulnerables de lo que son. Pero como definición, para cerrar la definición, entenderlo como un proceso, por un lado, por otro lado, que tiene disminución de las funciones que habitualmente tenemos como organismos que somos, y que, como tercer punto importante, existe una disminución progresiva de la respuesta al estrés y de la capacidad de adaptación que tengamos a situaciones patológicas o anoxas o a situaciones particulares que vivamos, aún siendo ancianos. Por lo cual, definirlos como adultos mayores, yo creo que es un buen término para tenerlos, ¿no? Como para mencionarlos. En cuanto a la epidemiología, esto lo vamos a pasar medio rápido, tener en cuenta dos cosas. Primero, acá lo que tenemos es el único dato que hasta ahora en el 2022, siendo casi octubre de 2022, el censo que tuvimos este año, el único dato que arrojó hasta ahora, bueno, en realidad dos, uno el índice de pobreza y otro es este, que es la cantidad de argentinos mujeres y argentinos varones, ¿no? Que están ahí en numeritos. 3,7 millones en Córdoba. Pero más allá de eso, lo que tendremos que tener en cuenta es que la fecundidad en general va en baja, la cantidad de hijos por mujer viene en descenso desde el 2015. Por ejemplo, en el 2020 se registraron, creo que fueron 44.000 nacimientos en Córdoba, frente a 50.000, 51.000 que veníamos teniendo el año anterior. O sea que viene en un descenso progresivo la natalidad, con un aumento de la población adulta mayor. A la vez, también por el coronavirus, existe un exceso, digamos, de mortalidad, que son estos excesos, los decesos
que se estaban esperando, el exceso en realidad en los decesos que se estaban esperando estadísticamente, en lo que va del tiempo de pandemia, y en el cual la principal población afectada es la población adulta mayor. Fíjense cómo son las pirámides poblacionales, tanto en la Argentina, que es la que tienen aquí al medio. En una primera instancia tienen la tasa de natalidad, ¿no? Fíjense cómo viene en descenso en Córdoba y en Argentina. Córdoba es el rosita y Argentina el celeste que tienen ahí al lado. Fíjense lo que es la pirámide poblacional, tanto de Argentina, pero lo que más me interesa que tengan en cuenta es la de Córdoba, en la cual la conformación en Campana la viene cambiando, ¿no? Entonces, fíjense que existe un aumento en la cúspide de adultos mayores, a pesar de todavía tener una base ancha. En Argentina no es así, ha habido una disminución de los nacimientos con un aumento en la población de edad media, pero con adultos mayores todavía persistentes. Córdoba todavía mantiene cierta cantidad de nacimientos, por más que venga en descenso paulatino, pero sí es muy importante tener en cuenta que, además de las características que mencionamos antes, de que digamos, son los que más consultan, los que más se hospitalizan, los que más se medican, además son una población en número creciente, ¿verdad? Aquí en la Argentina y en Córdoba, esencialmente. Las características del envejecimiento, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero a tener en cuenta que es universal, o sea que es propio de todos los seres vivos, o sea que todos vamos a envejecer, es irreversible, no se puede frenar, que a diferencia de las enfermedades no se pueden detener, ¿no? Por lo cual no es una enfermedad, y eso es claro. Es heterogéneo e individual, o sea que cada especie tiene una velocidad característica de envejecimiento, pero la velocidad de declinación de las funciones vitales varía de sujeto a sujeto enormemente, ¿no? Y de órgano a órgano, aún dentro de la misma persona. Y esto se ve a muchas características que se van desde lo orgánico y que pueden pasar por lo socioeconómico o por lo emocional, etc. Es deleterio, o sea que es una progresiva pérdida de las funciones orgánicas y, como estuvimos hablando, dentro de una persona pueden darse más de un efecto deleterio en más de un órgano determinado o en dos órganos distintos. Y bueno, y esto, digamos que se diferencia del proceso de crecimiento-desarrollo, en que el crecimiento-desarrollo vos querés alcanzar una madurez en la funcionalidad. Una vez alcanzada, empieza la declinación. Y por último es intrínseco, o sea que no es debido a factores ambientales que se puedan modificar. Sí se puede acelerar o disminuir en cuanto a velocidad, pero bueno, va a pasar, digamos, o sea que sí o sí va a suceder. Hay un aumento, obviamente, progresivo en la expectativa de vida de la población que estuvimos hablando hace un ratito. Pero bueno, lo que se llama el maximum lifespan, digamos, se mantiene alrededor de los 118 años. Alrededor de eso es el máximo que podríamos vivir, eh, por lo menos lo que sigue ahora, ¿no? Tener en cuenta también que todos estos cambios son poco uniformes en la población y es muy importante estas dos cosas que decíamos, que se produce una disminución de la reserva funcional con alteración de la respuesta al estrés. Y finalmente, el órgano que menos reserva funcional tenga claudica más tempranamente ante cualquier proceso patológico noxa, independientemente de que esté afectado directamente, ¿no? Es decir, es muy frecuente la aparición de síntomas neurológicos, por ejemplo, producto de una infección urinaria, por ejemplo. O sea que en pacientes que tienen uno de los órganos más afectados previamente, ante la respuesta a un estímulo nóxico, bien, va a ser quizás el que primero claudique. Tener en cuenta que también la comorbilidad, o sea, la coexistencia de varias patologías y la polifarmacia que tienen estos pacientes pueden colaborar y enmascarar el cuadro principal y manifestarse solamente la claudicación orgánica esta que estamos hablando. Dentro de los cambios fisiológicos que tenemos en la tercera edad, o mejor dicho, en el adulto mayor, o en el proceso de envejecimiento, para empezar, la regulación de la temperatura, tener en cuenta que los adultos mayores son muy sensibles al calor y al frío.
La hipotermia es una complicación muy frecuente, por ejemplo, en aquellos que tras una caída permanecen en el suelo durante largos periodos, bueno, es muy frecuente encontrar los hipotérmicos. La regulación del sueño también se afecta, más o menos la mitad de los adultos mayores duermen mal y se quejan de eso, la estructura del sueño se desfragmenta, disminuye lo que es el sueño profundo, tienen un despertar muy fácil, el sueño es como más ineficiente, lo concilian más tarde y el ritmo circadiano también cambia mucho, ¿no? Se acuestan más temprano y se despiertan más temprano y tienen varios despertar durante la noche. La regulación de la presión arterial también cambia mucho en cuanto a la sensibilidad de receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? Y existe pues, lo que es equilibrio alfa-beta, alfa de vasoconstricción y beta de vasodilatación en general. Pero bueno, tener en cuenta que la respuesta alfa en los adultos mayores se mantiene, o sea que tiene una buena capacidad vasoconstrictora, eh, pero la respuesta beta se ve en función de la etérea y por eso es que tienden a la hipertensión, sobre todo la hipertensión arterial sistólica, ¿no? Eh, Debido a la vasoconstricción y el aumento en la poscarga por el aumento en impedancia aórtica. Em, También lo que es la tolerancia eh, a los cambios de posición, ¿no? Por eso el levantarse rápidamente por lo general les produce ortostatismo y esto es un cambio que viene de la mano, ¿no? con el envejecimiento. La distribución del agua también se ve afectada porque aumenta el porcentaje de grasa, se redistribuye el agua hacia el abdomen, disminuye mucho la masa ósea, ya sea por osteopenia, osteoporosis o por disminución frecuente, así como el metabolismo basal y la producción endógena de agua, ¿no? El volumen corporal total de agua también cae y en especial el reflejo de la sed, lo que los hace más predispuestos a la deshidratación. La regulación de la inmunidad también acaece, muchos órganos que por lo general actúan como barrera ante infecciones, como la piel, las mucosas y demás, están muy adelgazadas y pueden dar lugar a infecciones y demás. Por otro lado, fíjense que la actividad física, si bien no modifica el hecho de que la función orgánica decaiga, sí la retrasa lo que es el buen envejecer, ¿no? El buen crecer. Algunas particularidades de los adultos mayores, esto siempre tratando de atender a unas características particulares. em, Nada, tener en cuenta que los adultos mayores constituyen un grupo sumamente heterogéneo, o sea que hay una variabilidad individual súper importante, porque cada persona envejece de manera diferente, ¿no? Debido a que interactúan factores tanto intrínsecos, extrínsecos, y bueno, que tienen relación, como dijimos hace un rato, con lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental. Algunas enfermedades en estas personas se presentan en forma diferente a lo que pasa en los adultos de mediana edad. O sea que a veces tenemos enfermedades frecuentes con presentaciones no tan frecuentes. Cuando los pacientes tienen criterios de fragilidad, que ya los vamos a ver un ratito, son mucho más vulnerables, las comorbilidades son mucho más frecuentes, esta coexistencia de varias patologías al mismo tiempo, lo que con frecuencia esto se puede asociar a polifarmacia, mucho riesgo de producir iatrogenia, aumentando la susceptibilidad de esta población. También las enfermedades degenerativas son mucho más prevalentes en este grupo etario, la demencia, por ejemplo. También tiene más prevalencia de enfermedades crónicas y más conforme aumenta la edad. Cuando requieren cuidadores o elementos para desplazarse y demás, genera sobrecarga tanto del personal de salud como del sistema. Y esto a veces puede terminar hasta, por ejemplo, en el maltrato, ¿no? O institucionalización precoz en personas que todavía no lo necesitan, pero que no tienen una contención adecuada o que necesitan múltiples recursos, ya que ellos necesitan muchos recursos de por sí. Eh, las consultas suelen ser mucho más tardías, ¿no? Porque por lo general el anciano atribuye todo a achaques, digamos, propios de la edad y consultan ya con una deuda orgánica mucho mayor.
Visto esto, tendremos que tener en cuenta esto que los adultos mayores, como hablamos en un primer momento, son los mayores usuarios, ¿no? Del sistema de emergencias y del sistema de urgencias hospitalaria y del sistema de emergencias domiciliarias. También posterior a la hospitalización, tienen muchas más reconsultas por el mismo cuadro, tienen más rehospitalizaciones, morbilidad aumentada al alta hospitalaria porque también consumen mucha cantidad de recursos que no siempre están disponibles. Entonces, a la hora de valorar un paciente geriátrico, esto yo creo que ya tuvieron una clase, pero vamos a repasarlo rápidamente. A la hora de valorar un paciente geriátrico, tendremos que tener en cuenta como múltiples aspectos que por lo general no tenemos tan presente en el adulto mayor y menos en el adulto no mayor, ¿no? En este tipo, en este grupo etario, esto se llama valoración geriátrica integral y por lo general ocupa estos cuatro campos, que son un campo mental, un campo social, un campo físico y un campo funcional, que tendríamos que tener en cuenta a la hora eh, de atender o de valorar, valga la redundancia, a un adulto mayor. Para la valoración mental, la idea de la valoración mental es tratar de establecer si existe alguna cuestión aguda versus una cuestión crónica degenerativa a nivel del contenido de la conciencia. Recuérdense que el nivel de conciencia podríamos utilizar una escala, por ejemplo, la escala de coma de Glasgow, sopor, estupor, coma, somnolencia, sopor, estupor, coma, pero para evaluar el contenido, esto es decir, los procesos mentales y demás, podremos utilizar una escala como el Mini-Mental. Para la valoración social, deberíamos tener en cuenta la realidad particular de cada adulto mayor, si tiene o no tiene cuidador, la interacción con el resto de la población, etc. La valoración física tiene en cuenta la presencia de enfermedades, el consumo de fármacos, siempre atendiendo esto que pueden ser adeptos, digamos, usuarios de polifarmacia, los hábitos que tengan para su vida en general, y es muy importante la presencia o mejor dicho, la ausencia de ciertos sentidos o cómo están degenerados, por ejemplo, la audición o la capacidad de visión. La evaluación funcional, en cambio, tiene en cuenta, y esto también es importante, muy importante tener en cuenta, pero atiende a cómo se desenvuelve el adulto mayor para la realización de actividades, ¿no? De la vida diaria, ¿no? En especial, lo que es el grado de dependencia que tenga hacia otro y de alto cuidado, y por otro lado, qué tan capaz es de utilizar instrumentos para la interacción. De ahí que hay muchas formas de medirlo. Acá yo les muestro dos. Uno es el índice CATS. En el índice CATS lo que se trata de hacer es valorar la dependencia que tiene hacia otra persona. Y de acá podemos tener pacientes que son independientes para actividades de la vida diaria, que está el IABD, o DABD, que es dependiente para actividades de la vida diaria. Asimismo también, si es capaz por sí mismo de bañarse, vestirse, usar el inodoro, de moverse, si contiene esfínteres y si se le puede alimentar solo. Eh, y esto que es la escala de fragilidad. Una cosa entonces es la dependencia y otra cosa es la fragilidad. Por ahí una cosa se relaciona con la otra, pero tener en cuenta que la dependencia es cuánto necesitamos de otro para cumplir nuestras actividades diarias, y la fragilidad es qué tan escueta es nuestra reserva funcional para la respuesta frente a una enfermedad aguda. Anciano frágil es un paciente que ante cualquier noxa puede desencadenar en la muerte o tener un impacto aún mucho mayor. Fíjense que acá en la escala de Fred, lo que tratamos de establecer es la pérdida de peso, la debilidad muscular, la resistencia al cansancio, la lentitud de la marcha y el nivel que tenga de actividad física. Sea cual sea la escala que utilicemos, estas son algunas categorías de adulto mayor que podemos tener ahora. No es la más nueva y la verdad es que es más que nada la práctica.
pero tener en cuenta que el anciano sano es todo aquel paciente mayor a 65 años que no tenga una enfermedad actual que se pueda objetivar, que sea independiente para actividades de la vida diaria, no tenga deterioro cognitivo y que no tenga una problemática social, que viva con su familia, que tenga continencia de su familia, que no tenga dependencia, que se pueda alimentar, que tenga acceso a alimentos, esto de no tenga que salir a hacer las compras, sino que, o que tenga un mercado cerca, por ejemplo, para que no tenga que caminar 10 cuadras. Todo eso hace un anciano sano. Un anciano enfermo es lo mismo, pero con una enfermedad aguda que esté cursando actualmente. El anciano frágil, por lo general, tiene más de 80 años, tiene pluripatología y polifarmacia, o sea que está medicado para todas sus patologías, que es independiente para la actividad de la vida diaria, pero tiene un fino equilibrio sociofamiliar que en cualquier momento lo hace dependiente. Y quizás tenga cierto grado de dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria. Por ahí no puede manejar su tarjeta de débito, el celular, no puede escribir bien porque tiene artrosis en la mano, etc. También hay un deterioro cognitivo leve o no tiene, pero tiene las otras condiciones y no, sigue sin tener una problemática social. Distinto es el geriátrico complejo, que este es, valga la redundancia, el más complejo de los adultos mayores, en los cuales no importa la edad, si él tiene más de 65, más de 80, obviamente que a más edad, más complejo es el paciente, eh, pero sí tiene pluripatología, polifarmacia, es dependiente para las actividades de la vida diaria, tanto instrumentales como para actividades funcionales, tiene deterioro cognitivo, lo cual lo hace aún más dependiente, y tiene problemática social que complica su desenvolverse, digamos, en la sociedad. Una vez visto esto, tendremos que plantearnos cómo se presenta el adulto mayor en una guardia, un servicio de emergencia y demás. Por lo general se conforman estos síndromes que se llaman síndromes geriátricos, que también se los conoce como los gigantes de la geriatría, y que son por lo general las presentaciones del adulto mayor a la hora de la consulta. Como veníamos diciendo, las enfermedades en este tipo de este grupo etario, este tipo de pacientes, se suelen manifestar de manera totalmente distinta al adulto no mayor, ni hablar del pediátrico. El pediátrico también tiene una forma de presentación distinta al adulto no mayor. Bien. Entonces, los síndromes geriátricos son estas presentaciones que por lo general no son las más típicas, de enfermedades que sí son típicas, pero que sí las presentaciones, si bien, por ejemplo, se puede presentar un síndrome confusional agudo producto de una neumonía, o sea, es decir, que de lo respiratorio no tiene nada y se presenta con excitación psicomotriz, es muy frecuente que las excitaciones psicomotrices se presenten producto de una patología, es decir, que es una presentación atípica de una enfermedad frecuente y que estas presentaciones son comunes, ¿no?, en los adultos mayores y que por lo general cuando pasan suele ser por esta falta de respuesta fisiológica que teníamos y en el adulto, en el proceso de envejecimiento normal, y que se daba porque se afectaba, claudicaba el órgano que más comprometido teníamos previamente. Y si no teníamos compromiso de ese órgano, lo íbamos a tener en algún momento. Es muy frecuente decir, ay, pero mi abuelo tuvo siempre el corazón 10 puntos. Y ingresa con una insuficiencia cardíaca descompensada porque tiene, no sé, una infección urinaria. O porque tiene un bolo fecal. Es frecuente verlo. Quizás, si bien no venía con síntomas de insuficiencia cardíaca previamente, él era un paciente que su corazón en cualquier momento claudicaría. No era un corazón que tuviese reserva funcional. Por eso, todos los síndromes geriátricos tienen en común que responden a más de una causa, que privan de independencia a la víctima, pues ahí, pero en realidad, bueno, al paciente en particular, por lo que puede ser causa de discapacidad funcional, o sea que puede terminar afectando ampliamente a un paciente que previamente era independiente,
lo termina geriatrizando o postrado en la cama, etc. El síndrome por sí presenta una baja letalidad, no así la enfermedad que lo lleva a tener este síndrome. Esto es como si lo hubiéramos separado. No vamos a hablar de causa de síndrome geriátrico, sino de los síndromes geriátricos en sí. Por lo general tiene una respuesta lenta a las medidas terapéuticas que nosotros implementamos, porque en primera instancia tendríamos que apuntar nuestra atención médica a resolver el síndrome geriátrico por un lado, pero sin dejar de tener en cuenta la causa que lleva a la producción del síndrome geriátrico. O sea que tendríamos que tener un doble enfoque terapéutico. Y por eso la respuesta terapéutica suele ser más tardía, además del metabolismo propio del adulto mayor. Y pueden tener consecuencias más graves que el síndrome en sí. Por ejemplo, un síndrome confusional agudo hiperactivo, o sea, una excitación psicomotriz, produce una caída en un paciente que se fractura la piel, la franja de la cadera, y ya tenés ahí cuestiones más acumuladas y que te complican la evolución. Los síndromes geriátricos, hay varias formas de verlo, en realidad los tres primeros son como los más importantes, pero son las 6 I's. Y acá hay mucha discrepancia, digamos, entre la literatura, nos vamos a manejar con estos. Las 6 I's de los síndromes geriátricos son de la siguiente manera. La inmovilidad es la incapacidad para desplazarse sin riesgos y sin ayuda humana. Y las caídas, obviamente, ya las vamos a definir. Es la falta de estabilidad. Perdón, esa era la inmovilidad. La inestabilidad es la tendencia a perder el equilibrio y caer. La incontinencia es la pérdida involuntaria de orina o las heces. El deterioro intelectual o delirium, le decimos también, implica la pérdida de funciones cerebrales de tal grado de severidad, ¿no? Entonces eso produce que una vida que sea independiente y segura, bueno, se torne prácticamente imposible. El resto ya lo vamos a estar charlando, pero tener en cuenta que la presencia de uno o más, perdón, de estos aumenta el grado de dependencia con todo lo que es el desafío que se produce después. Entonces, tener en cuenta que tener síndromes geriátricos predispone a una mayor morbimortalidad. Otras I es el aislamiento, la depresión, el insomnio, la inmunodeficiencia y la impotencia, existen también, no las vamos a mencionar. Comencemos por las caídas. La OMS te define caída en este contexto como una consecuencia, o sea que es una consecuencia de algún acontecimiento en particular que precipita al paciente al suelo involuntariamente y que puede producir complicaciones producto de esa caída. ¿Por qué se da la caída? Y bueno, la clave, la key question acá es la inestabilidad de la marcha. Y que esto, tener en cuenta que con el envejecimiento mismo se produce, ¿no? El deterioro de la marcha va aumentando progresivamente, se puede agravar por la presencia de enfermedades crónicas como la artrosis, la anemia, qué sé yo, las infecciones, Parkinson o alguna causa de síncope, etcétera. También puede haber cambios posturales, por ejemplo, la pérdida de los centros de gravedad que favorecen a la alteración misma de la marcha. Por ejemplo, esto de que hablamos del centro de gravedad, la coordinación, la disminución de los reflejos, la flexibilidad, etc. Y también otros, ¿no? Puede tener esta inestabilidad de la marcha, puede tener graves consecuencias, producir caídas. Estas caídas, ya sea única o a repetición, puede derivar en institucionalización y obviamente en fracturas, ¿verdad? Lo cual eso aumenta la mortalidad y empeora los pronósticos, ¿no? Fíjense que una cosa puede ser producto de la otra también, es decir, las caídas frecuentes pueden llevar a institucionalizarse y obviamente a fracturas, necesidad de cirugías, etc.
Las consecuencias entonces son funestas, ¿no? Y no solamente es impedimento físico, sino también generan cuestiones psicológicas que son deleterias, como se llama síndrome post-caída, que es básicamente el miedo a caerse, ¿no? Eh, a veces agravado por una familia sobreprotectora, esto los lleva a veces a la postración, a veces por mal manejo del dolor, ¿eh? A veces con pérdida progresiva de movilidad por todo esto y pérdida de autonomía. La verdad que son bastante complicadas las caídas en el adulto mayor. Otra cuestión que podemos tener en cuenta a la hora de la caída es los riesgos que tienen aumentados de infecciones, por un lado, y por otro lado, que esto no sale acá, los trastornos en la regulación de la temperatura. Hay caídas que al persistir en el tiempo pueden generar trastornos al estar frío el piso, pueden generar hipotermia y aún mayor mortalidad. Entonces, teniendo en cuenta que todos los adultos mayores tienen riesgo a caer, también tendríamos que considerar que aumentan también con la edad. ¿Mm? Por lo general, un adulto mayor, al menos un 30% se ha caído una vez. Es decir, todos aquellos que tienen mayores de 65 años se han caído al menos una vez en un 30%, esto aumenta a 35% más de 75 años y por lo general casi todos los adultos mayores de 80 años han sufrido alguna vez una caída. No quiere decir que ha sido una caída con consecuencias, puede haber sido única o puede haber sido caídas a repetición. Más o menos un 2/3 de las personas que han sufrido una caída van a volver a caerse en los próximos 6 meses, por lo cual el antecedente de caídas es predictor de nuevas caídas y de fractura de cadera. Entonces, tener en cuenta eso. La mayoría de las personas se caen en la casa, por lo general más de noche, y los lugares más frecuentes donde se caen son el baño, en la pieza, la habitación, la cocina, donde también sufren golpes por elementos de uso frecuente, y ni hablar en las instituciones. En las escaleras a veces 10% de las caídas, eso la verdad que ha disminuido mucho, sobre todo era muy frecuente en instituciones, por ejemplo en hospitales o en geriátricos, y esto quizás bajó un poquito por el haber agregado barandas, marcadores de último escalón, los topes ahí para las suelas, etc. Tiene una alta mortalidad intrahospitalaria, hay muchos índices de calidad actualmente que tratan, o sea, uno de los puntos fundamentales es tratar de evitar la caída de la cama, cosa que es frecuente en el paciente internado, en especial en unidades cerradas, en terapias intensivas, intermedias o unidades posquirúrgicas. Y fíjense que son más o menos un 15 o un 30% de las consultas por guardia externa, ¿no? Dentro de las causas, hay causas intrínsecas y causas extrínsecas. Las extrínsecas son bastante modificables, como la irregularidad del suelo, el calzado, las alfombras, las escaleras, los obstáculos, por ejemplo, las veredas, la iluminación, la presencia colectiva y los pasamanos, entre otros millones, ¿no? Pero dentro de las causas intrínsecas, fíjense lo que son los déficits que habitualmente se dan y que hablamos, los déficits orgánicos, sobre todo los déficits visuales, los déficits auditivos, los musculares, la sarcopenia que tienen estos pacientes, y tener muy en cuenta la hipotensión ortostática de aquel paciente que se levanta a la noche a hacer pis, porque se levantan a hacer pis 14 veces por noche. En una de esas, mientras más veces se levanten por la noche, mientras más lejos esté el baño y mientras más obstáculos tengan en el camino, más riesgo de caídas tienen, ni hablar por la hipotensión ortostática, por los síncopes y por causas extrínsecas que son modificables. Con respecto a los fármacos, vuelvo 2 segundos, con respecto a los fármacos que también predisponen a las caídas, tener en cuenta los alfa bloqueantes, por ejemplo, los que se tratan, digamos, en las hiperplasias prostáticas benignas y demás, sobre todo cuando se toman a la noche, porque producen muchísima hipotensión ortostática. También los opioides, para aquellos que se fueron de alta, por ejemplo, después de una cirugía, no sé, de valgo, una cirugía de cadera, para evitar darle AINES, por ejemplo, le damos, no sé, tramadol o a un derivado de opioide y se toman uno en la noche antes de acostarse. Bueno,
Si se levantan a la noche a hacer pis, lo más probable es que se caigan. Los diuréticos pasa lo mismo, no dar a la noche porque aumenta la frecuencia en las cuales se van a levantar a la noche a hacer pis y aumenta el riesgo de caída, ¿no? Y de hipotensión ortostática. Hay varios tipos de caídas y varias formas de clasificarla. Esta me parece como la más fácil. En esta clasificación encontramos las caídas accidentales, por ejemplo las que son por tropiezos o por factores extrínsecos y que son modificables. Es raro que se repitan y suelen ocurrir por única vez. Las caídas a repetición o repetidas, por lo general responden a factores predisponentes intrínsecos, ¿no? Fármaco, insuficiencia cardíaca y las causas que estuvimos viendo anteriormente. Y por último, las caídas prolongadas, que estas, como hablamos antes, son las más peligrosas, en especial porque los pacientes por lo general intentan levantarse por sus propios medios, lo cual a veces agrava el cuadro que los tiró al piso o se producen nuevas caídas. Se definen como aquellas en las cuales la persona permanece más de 15 minutos en el suelo y que con incapacidad para levantarse por los propios medios, necesitando de un tercero para ello, y que a veces pueden tener factores sociales asociados, ¿no? O nos dan cuenta de factores asociados. Qué sé yo, alcanzó a llegar al teléfono, llama al servicio de emergencia y lo encuentran 2 horas después, ¿no? Y no tiene nadie que lo ayude. O sea que se suelen dar en pacientes más vulnerables que los otros, que la caída accidental, por ejemplo. Los factores de riesgo para tener caídas prolongadas, que son más peligrosas, son aquellos mayores de 80 años, que tengan debilidad de miembros, que usen bastón o andador para caminar, que sean dependientes para actividades de la vida diaria, tanto física como instrumental, y que utilicen sedantes o analgésicos ópioides, como estuvimos hablando. Mucho cuidado con esto, porque les repito que a veces suponen cierto grado de abandono o de maltrato. Ahí tiene un cuadrito con algunas de las intervenciones que podríamos hacer para evitar las caídas en el adulto mayor en general, en especial donde podremos decir nosotros en lo que es la toxicidad farmacológica, guarda con los medicamentos que indicamos, en la hipotensión postural, guarda con los diuréticos y favorecer la hidratación normal de los pacientes, tampoco sobrehidratarlos, ¿no? Eh, y disminuir al máximo la hospitalización en general para evitar el delirium. La segunda de las I, o de los síndromes geriátricos, de los gigantes de geriatría más importantes, es la inmovilidad, que es una disminución de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, esto debido al deterioro de la función motora. El síndrome de inmovilidad se le denomina el cuadro clínico general, digamos que es condicionado por múltiples factores, que es potencialmente reversible y prevenible, pero que tenemos que aplicar estrategias adecuadas para esto. A ver, el concepto acá es que si bien el síndrome de inmovilidad se acompaña siempre de deterioro funcional, no siempre el deterioro funcional que tienen los pacientes lleva a la inmovilidad. De tener en cuenta que la movilidad es un indicador de salud y de calidad de vida, porque habla de autonomía funcional en general. La inmovilidad puede ser aguda o puede ser crónica. Si se da de manera aguda, repentina, constituye una verdadera urgencia geriátrica, y se puede dar por múltiples causas. Dentro de estas causas más importantes es la hospitalización, la presencia de fragilidad, como vimos antes, eh, la presencia o no de lesiones neurológicas y musculoesqueléticas, la utilización de férulas, corsés, escayolas, yesos, eh, alguna secuela de enfermedad vascular crónica, o por ejemplo síndrome de Leriche o algún síndrome vascular, ni hablar de accidente cerebrovascular, pacientes demenciados, cuando necesitan cuidadores, porque puede existir eh, eh, algún descuido producto de esto, ni hablar del abandono social. La inmovilidad crónica es la que se da de lenta progresión, ¿verdad? Y que
No siempre es producto de la aguda. Hay veces que se da de manera lenta y progresiva y hay veces que se da una inmovilidad aguda y se prolonga en el tiempo por X factor. Por ejemplo, una progresión lenta es una artrosis lentamente incapacitante que lleva al paciente progresivamente hacia la postración, y una de manera aguda, no sé, una caída con una fractura de cadera que te postra el paciente y ya después no se paran más, ¿no? Tener en cuenta que este tipo, en especial este tipo de inmovilidad, por lo general la aguda es una urgencia geriátrica, pero la tenemos que resolver rápido. Pero la crónica, que si bien no es una urgencia, hay que establecer, porque ya está establecida, hay que establecer factores o conductas para evitar la generación de úlceras por presión, que es a lo que se predispone, y que son aquellas lesiones que son lesiones cutáneas, producto del apoyo en sí, del decúbito, o de elementos que estén en contacto de manera prolongada por la piel, pero cuando es por decúbito, por lo general se dan en zonas con reparos óseos prominentes, como la cabeza, como los hombros, los codos, la región sacra, que es la más frecuente, la parte interna de las rodillas y el talón. A veces se producen infecciones, pueden producir hasta osteomielitis o comprometer paquetes vasculonerviosos y llevar al paciente a la muerte. O sea que también esto tiene sus complicaciones por el síndrome en sí. El tercero en orden, pero yo, a mi entender, el más importante de todos los síndromes geriátricos, es el deterioro cognitivo o el deterioro intelectual, que también se lo denomina delirium o síndrome confusional agudo, porque siempre estamos hablando de la presentación aguda de este deterioro cognitivo, no nos referimos al deterioro crónico o degenerativo. Pero por esto es el trastorno cognitivo más importante, ¿no? Por un lado, por la presentación, como por la prevalencia, como por el pronóstico que tienen los pacientes que sufren de delirio. Puede ser la forma clínica de presentación de patologías que son muy graves o pueden aparecer en el curso de esta patología. A veces por la misma enfermedad en sí, o bien por el tratamiento farmacológico que utilizamos o por las medidas que tomamos. Es uno de las patologías o de los síndromes más frecuentes y que se dan producto de la internación per se. Eh, el sufrir de delirium hace que los enfermos requieran cuidados muy especiales, con mayor riesgo de caída, más exigencia del personal sanitario, estancias hospitalarias más prolongadas, mayor riesgo de institucionalización del paciente al alta, y ni hablar de aumento de días de internación y complicaciones infecciosas intrahospitalarias. De todo esto es que deriva que necesitemos un diagnóstico precoz y medidas de prevención, ya sea protocolos dirigidos al personal médico, a cuidadores, etcétera, como establecer un espacio seguro para evitar el delirium, por ejemplo, poniendo relojes o música, etcétera. Tener en cuenta que el delirium es una alteración del nivel de conciencia y la atención, que afecta funciones cognitivas, es de comienzo agudo y fluctuante, puede durar brevemente o varios días, y que siempre responde a una causa orgánica, y por lo general es plurietiológica, o sea que eh, responde a más de una causa, ¿no? Característicamente, el paciente es incapaz de centrar la atención o mantenerla, y a veces puede alterarse la percepción de la realidad con ilusiones, alucinaciones, a veces se ponen agresivos o con mucho miedo, lo cual complica mucho más eh, la evolución, ¿no? El delirium tiene una frecuencia sumamente alta, tiene un 50% de incidencia en los mayores adultos, en los adultos mayores, perdón, internados, en especial en los postquirúrgicos, de cirugía traumatológica más que nada, y en aquellos internados en unidades cerradas de cuidados intensivos. A ver, en resumen, el delirium es un trastorno de la atención de causa orgánica que se da en personas predispuestas y que se da en especial relación
a la edad y a la internación, y que tiene más de una causa. Hay factores de riesgo que pueden predisponer al desarrollo de delirium, en especial, digamos, en el paciente internado, y que, como vamos a ver a continuación, tendrían que encararse y corregirse lo más precozmente posible. Ante estos factores de riesgo y algunos factores desencadenantes, como por ejemplo internar al paciente, el aislamiento o bien la misma enfermedad aguda que lo llevan a la internación, el paciente empieza con un trastorno en el ciclo de sueño-vigilia y desorientación temporoespacial que terminan afectando la actividad psicomotriz con agitación nocturna y posterior somnolencia diurna. De aquí que los deliriums se clasifiquen en hipoactivos, en aquellos que se caracterizan con somnolencia, hiperactivos, los que predomina el componente de excitación psicomotriz, y el normoactivo, que tiene esta agitación nocturna con somnolencia diurna. A veces no es tan así y tan fácil la distinción, hasta es más, a veces todo lo que es el normoactivo demora mucho en el diagnóstico, porque a veces dicen, bueno, no, se desorienta un poquito nomás, y nada más, y en realidad lo que tiene es un cuadro de delirium, o sea, un déficit cognitivo que se caracteriza por déficit en mantener la atención. Los diagnósticos diferenciales más importantes son con la demencia y con la psicosis. Tener en cuenta, como para caracterizar algunas cosas nomás, el delirium tiene un comienzo súbito, mientras que la demencia, por ejemplo, la demencia vascular o el Alzheimer, tiene una cuestión gradual. La psicosis en brote es también de inicio súbito y que se parece mucho al delirium. En cuanto al curso, el delirium es fluctuante, tiene exacerbaciones, en especial son nocturnas, porque tiene que ver con su neociclo circadiano, o la pérdida, mejor dicho, del mismo. El curso de la demencia es progresivo, o sea que avanza y de manera lenta, por lo general lenta. Y en la psicosis es estable, o sea que el curso es siempre similar. El delirium es un cuadro que no, nada, cuando pasa, nunca vas a saber cuándo pasa. ¿Bien? Con respecto a la atención, fíjense que en el delirium está afectada globalmente, en la demencia, excepto que sea con crisis agudas, la atención está bien, lo que no está bien es el contenido en cuanto a amnesis, digamos, a memoria, y en la psicosis la atención está normal. Lo que tienen es un fallo en la percepción de la realidad, que es lo que pasa, por ejemplo, en el delirium, que tienen también alucinaciones, fíjense, y que, bueno, esto la verdad que como diferenciarlo es medio al vicio, ¿no? Esto de alucinaciones, sobre todo visuales en el delirium y auditivas en la psicosis, esto, bueno, no sé si están así, es raro en la demencia, pero sí tener en cuenta que en el delirium es muy frecuente que el paciente te diga, che, están bajando arañas por la pared, ahí están, míralas, y en la psicosis que escuchan voces, ¿no? Que me obligaron a hacer algo, por ejemplo. Pero sí es muy frecuente en el delirium que vean cosas y que las estén viendo y te traten de convencer que la ven, pero porque realmente la están viendo. Y en cuanto a la orientación, fíjense que en el delirium está disminuida, en la demencia también se disminuye, pero de manera gradual y lenta, y en la psicosis no están desorientados, están totalmente orientados. Recuerden que es un fallo en la percepción. Y ni hablar en la actividad psicomotriz, en lo que se llama delirium hiperactivo, que es lo que lo caracteriza, quizás lo puede asemejar al brote psicótico, pero lo caracteriza al delirium. Para el diagnóstico definitivo, una vez que pensamos en los diagnósticos diferenciales y los descartamos, es muy importante que realicemos una anamnesis correcta, demos con algunas características especiales. Ahí tiene un cuadrito con la definición por el DSM-5, ahí arriba, que dice Source of Criteria. Eh, pero lo que se hizo fue un cuestionario que se llama CAM. ¿Sí? El cuestionario CAM, que es el Confusion Assessment Method, básicamente se da, y es muy simple. Lo que tendrías que establecer es si hay un comienzo agudo y curso fluctuante, o sea, ¿ha observado un cambio agudo en el estado mental del paciente? Si es no, listo, chao, se acabó. O sea que si no hay
un cambio agudo en el estado mental, no puede ser delirium, porque el delirium es un cambio agudo en el estado mental y que se caracteriza por el déficit de la atención. Si hay un cambio agudo, tendríamos que pensar si el paciente se distrae con facilidad o tiene dificultad para seguir una conservación, una conversación, perdón. Si no tiene dificultad para seguir una conversación ni se distrae, finalizamos acá el test. Tendríamos que echarle culpa a otra cosa, esto del cambio agudo mental del paciente. Si tenemos cambio agudo mental con incapacidad para seguir una conversación, por ejemplo, seguimos al tercer punto. Y si tenemos ideas o conversaciones incoherentes o con confusión. Si la tenemos, en este caso no la tenemos lo mismo, porque ya tenemos dos. En caso de tenerla, le preguntamos si está alterado el nivel de conciencia, sí o no. Y acá estableceríamos si es hiperactivo, hipoactivo o normoactivo. Este cuestionario está modificado también para las terapias intensivas con lo que se llama CAM-IQ o CAM-IQ o CAM-ICU, que es muy similar, digamos, pero con 4 preguntas podemos diagnosticar el delirium. Así que esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Y son 4 preguntas sumamente fáciles, ¿no? Estas son algunas de las intervenciones que podremos realizar para evitar el desarrollo del delirium, sobre todo en pacientes que tenemos factores de riesgo para para que se desarrolle el síndrome. Que bueno, acá las tienen, si quieren prende pantalla, no nos volvemos locos con esto ahora. Pasando a la incontinencia, otra de las IES, se refiere a la pérdida involuntaria de orina, claramente. Y hablamos de incontinencia urinaria, en este caso. Esta pérdida involuntaria de orina, que se da más o menos un 25% en las mujeres mayores de 65 y mayores de 80 años, se da tanto en varones como en mujeres, o sea, es más frecuente de 65 a 80 en mujeres, pero después los 80 es lo mismo para los dos, digamos. Pero bueno, tener en cuenta que también esta pérdida involuntaria de orina, algunos consideran que existe nada más cuando el paciente lo percibe como un problema. En el caso del adulto mayor, la incontinencia siempre es un tema a tener en cuenta y que cuando se exacerba constituye un síndrome geriátrico, ¿no? Por lo general se reconoce poco y se informa mucho menos. Primero porque no muchos profesionales preguntan específicamente sobre esto y a veces porque produce vergüenza, estigmatización, aislamiento, depresión y en más de una causa hay muchas personas que se institucionalizan por esto. Cuando hablamos de institucionalización hablamos de geriatrización, o sea que terminamos en una institución geriátrica contra o con voluntad de paciente, ¿no? En este caso hay muchos que se van a vivir solos a una residencia geriátrica porque no quiere que nadie los cuide, ¿no? O bien porque tienen vergüenza, en este caso, por ejemplo, de la incontinencia. En todo lo que pacientes que están confinados, digamos, a la cama, en los postrados, la orina irrita, macera la piel, pueden formar úlceras por decúbito. Las personas que tengan urgencia miccional también tienen un riesgo muy elevado de caerse y de sufrir fracturas, por ejemplo. Así que hay que tener muy en cuenta esto. No vamos a clasificar, esta es la clasificación, digamos, de las incontinencias, la de urgencia, la de esfuerzo, la de rebosamiento, la funcional o la mixta. La mixta es la combinación de alguna de las otras. Solo mencionar, ahí tiene las definiciones, solo mencionar que la incontinencia de urgencia es la más común en el adulto mayor y que se da por dos cosas, o porque no llegamos al baño, o porque está lejos, o porque tenemos obstáculos, o porque caminamos lento, o porque tenemos artrosis, por ejemplo, o bien porque tomamos diuréticos. Así que también tener mucho cuidado con la polifarmacia. Entonces la incontinencia de urgencia es la más frecuente. La de esfuerzo es la más frecuente después de la primera en los hombres. ¿eh? Perdón, en las mujeres, digo cualquiera. Y ni hablar en los obesos. Esto se da sobre todo después de toser o después de reírse mucho y por ahí es por debilitamiento pelviano, etc.
Por rebosamiento, esta sí, perdón, después la de urgencia, es la más frecuente en hombres y tiene mucho que ver con trastornos a nivel prostático. Y las funcionales, por lo general, se dan en pacientes que tienen alteraciones cognitivas o que están postrados o que tengan, nada, hayan estado sondados crónicamente y no se deben a ninguna lesión ni neurológica ni del tracto urinario, sino que se deben a condiciones externas o bien a condiciones generales del paciente. Por ejemplo, en aquel paciente demenciado que nunca te va a pedir un papagayo, ni te va a pedir ir al baño y se va a hacer pis encima, básicamente. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan en la incontinencia? Tener en cuenta que con el envejecimiento la capacidad de la vejiga disminuye, la capacidad de inhibir la micción también, más frecuentes las contracciones involuntarias de la vejiga, esto en especial en la hiperactividad, digamos, del músculo detrusor, en especial en los prostáticos. Eh, ¿Qué más? La debilitación del piso pelviano, que eso se da sobre todo en las mujeres. Siempre existe en las mujeres posmenopáusicas, por disminución perdón, por aumento en estrogenismo, lo que es atrofia vaginal por vaginitis crónicas, vaginitis atróficas, eh, con lo cual eso también genera aumento en la incontinencia, ¿no? Em, Esto asociado a algunos factores que a veces son desencadenantes, como que haya una infección urinaria o la misma postración o una caída, pueden desencadenar incontinencia que, por ejemplo, a veces no tenía este paciente. El estudio de la incontinencia no siempre es necesario todo este que le vamos a pedir. Yo creo que lo más importante, los tres de arriba, tendríamos que descartar infecciones inicialmente y en segundo punto, bueno, cualquier factor que se pueda modificar, ¿verdad? Lo que son estudios funcionales, esos ya se dejan para un segundo nivel de tensión, pero como inicial, tener en cuenta que puede desencadenarse por una infección urinaria yo creo que encararía inicialmente la incontinencia aguda, ¿no? En cuanto a la polifarmacia o iatrogenia, se refiere, según la OMS, se define como el consumo de más de tres medicamentos al mismo tiempo que puede traer consecuencias físicas, económicas y sociales. Eh, y la iatrogenia, digamos, va a abarcar en el paciente geriátrico cualquier efecto que sea o negativo o perjudicial derivado de una intervención, no necesariamente del fármaco en sí, ¿no? Incluye desde el deterioro funcional y la inmovilidad que se da por la hospitalización, o sea, el tener internado un paciente, ¿m? Hasta los efectos perjudiciales de procedimientos, que son procedimientos diagnósticos, o bien reacciones adversas indeseables, ¿no? De fármacos. Por ejemplo, las RAM, ¿no? Las reacciones adversas medicamentosas, ya sean por su farmacodinamia o la farmacocinética que tengan los medicamentos. Entonces, fíjense que cuando hablamos de iatrogenia en gerontología en general, no solamente hablamos de esto que es polifarmacia y el uso de medicamentos y los efectos, las reacciones adversas que pueden tener, sino también al intervenir con algún procedimiento o incluso el mismo hecho de hospitalizar a un paciente. Es muy frecuente en geriatría el tema de la polifarmacia y siempre hay que considerarla, ¿no? A la hora de tomar decisiones en la medicación que vamos a indicar. La importancia es traducción de la menor adaptabilidad que tienen los ancianos o los adultos mayores, mejor dicho, a situaciones de estrés, ¿no? Debido a los cambios fisiológicos del envejecimiento, como la alteración de la distribución, metabolismo, excreción de fármacos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la farmacocinética, etcétera. Y ya, a ver, tener en cuenta que ya desde la ingesta podemos tener problemas. El paciente tiene disminución de la saliva, ¿no? En el adulto mayor, hay alteraciones del peristaltismo esofágico, hay un cuadro, ¿no? Que es la esofagitis por píldora, o bien
predisponer a úlceras, etcétera, úlceras gástricas y demás. También tener en cuenta que el pH del estómago del adulto mayor es más alto, o sea, es menos ácido, la absorción entonces va a estar alterada. Es decir, o sea, el efecto va a estar influenciado por todo y todo va a ser distinto en el adulto mayor, ¿verdad? Ni hablar cuando el paciente consume más de un medicamento, porque tendríamos que tener en cuenta las interacciones, o sea, que no solamente las reacciones adversas a medicamentos, sino las interacciones con otros fármacos. Qué sé yo, los inhibidores de bomba de protones con los anticoagulantes, por ejemplo, ¿verdad? Así que bueno, nada, tener en cuenta estas cosas. Fíjense que de 65 a 94% de los ancianos consumen al menos un fármaco y que un 25% de las personas mayores de 80 años van a tener alguna reacción adversa, de las cuales 20% son graves, ¿no? Así que tenerlo en cuenta. Hay factores de riesgo en los cuales tendremos que tener en cuenta que dar más de una medicación o más de 3 medicamentos al mismo tiempo puede producir riesgos, esencialmente de reacciones adversas o interacciones medicamentosas, como la edad avanzada, aquellos pacientes que tengan múltiples cambios fisiológicos conocidos, a más cantidad de medicamentos, más riesgo. Cuando son pacientes que no tienen mucho cumplimiento terapéutico, por lo general se automedican, qué sé yo, vos le das ketorolac o un AINE, con todos los riesgos que eso tiene, pero le das un AINE y ellos están acostumbrados a que si les duele de más, toman ibuprofeno, no lo van a reconocer como otro AINE, así que van a tomar ketorolac más ibuprofeno, chau riñones o bienvenida hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, estas cuestiones son para tener en cuenta. Algunas recomendaciones para esto pueden ser, por ejemplo, esto de evitar la automedicación, o sea, instar al paciente de que no consuma medicamentos por su propia cuenta o que consulte con el médico antes de instaurarlo. Acá está el problema de los turnos diferidos y demás. Dar la menor cantidad de fármacos que se puedan. Mejor si son algunas veces combinados, qué sé yo, tratar de dar medicación combinada para evitar que él se tome 2 pastillas, porque alguna vez en vez de tomarse 2 pastillas se toma 6. Así que guarda con eso. Y siempre empezar a dosis bajitas. Revisen si tienen algún paciente en consultorio adulto mayor, revisen y repasen todo, ni hablarse internado, repasen todo el tiempo qué medicación toma y fíjense que las tenga por escrito. Y si las tiene por escrito y se las vamos a cambiar, se las escribimos, le tachamos el papelito que usan siempre. Y la última de las I es el último de los síndromes geriátricos, la impactación fecal, la constipación. El tema más lindo. No, mentira. La constipación, que es la retención anormal de materia fecal en el intestino, creo que estamos más que claros, es obviamente muy frecuente y por lo general en el adulto mayor responde a un carácter funcional, ¿no? O sea que por lo general es por alguna patología funcional. Y a veces obedece a factores que son dietéticos, sociales y aún emocionales. Se observa sobre todo en las personas sedentarias que ingieren poco líquido, consumen alimentos con poca fibra y pueden ser consecuencia de enfermedades de la tiroides, del hígado, la vesícula, etc. O sea que no siempre la patología va a ser intestinal, ¿no? Hasta es más, en ocasiones hay veces que se debe a eventos de estrés, como los viajes, o pacientes que han sido dados de alta recientemente, o las mudanzas, son sumamente estresantes, etcétera. Dentro de los factores de riesgo para producir, digamos, constipación en general, bueno, la disminución de ingesta de fibra, pacientes con delirium, pacientes con síndrome de inmovilidad, con alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, las neuromusculares, o secuelizados por accidentes cerebrovasculares, etcétera, o bien por el uso de fármacos que sean constipantes. Bien, todo esto va a predisponer a la constipación. Ahora, fíjense que
impactación, por otro lado, es como la peor complicación de la constipación, porque la impactación es la manera y la forma aguda de la constipación y puede presentar consecuencias muy graves, por ejemplo, obstrucción intestinal, úlceras rectales, fíjense que puede dar retención urinaria o incontinencia fecal, eh, o en algunos pacientes que tengan una reserva, por ejemplo, cerebrovascular muy disminuida, pacientes que tengan ateromatosis severísima, por ejemplo, de las dos carótidas, a veces el esfuerzo defecatorio le puede producir síncope o hasta accidentes cerebrovasculares, ¿no? O sea, parece pavo lo que estamos hablando, pero no es así. O una insuficiencia respiratoria aguda, o pacientes con aneurismas de aorta pueden desencadenar, por ejemplo, la disección de ese aneurisma. Así que tener en cuenta que tendríamos que corregir todo factor corregible. ¿Alguna forma de corregirlo? Ahí se le pongo, aprovechar el reflujo gastrocólico, siempre ir al baño a la misma hora, el inodoro a la altura adecuada, la inclinación hacia adelante, ¿no? Y evitar aquellos alimentos que básicamente constipen, ¿no? Fíjense que en institucionalizados, la constipación, ni hablar de la impactación, pero la constipación en general, 80%, o sea que es una de las cosas más frecuentes que vemos, ni hablar en las terapias, que lo vemos muy frecuentemente, y por lo general, el paciente anciano que sufre constipación se suele hacer un enema o suele tomar algún laxante alguna vez. Con respecto a los laxantes, una vez que vencemos las medidas no farmacológicas, que son sobre todo las medidas posicionales y la ingesta aumentada de fibra y de agua, podríamos indicarlos, pero bueno, hay que tener mucho cuidado en el paciente mayor, ya que no solamente tienen una farmacocinética y una farmacodinámica totalmente distinta en el adulto mayor, sino que además es muy fácil que lo deshidraten, ¿no? Algunos son estos que se describen acá, pero bueno, tener en cuenta que son medidas de las higiénico-dietéticas las principales. Tener en cuenta que tanto los laxantes como las medidas que estuvimos hablando antes son de prevención de la impactación, o sea que es para tratar la constipación. Una vez que tenemos impactación, la situación cambia, ¿no? En cuanto a lo que es terapéutica, cambia. Y lo que nos tendremos que valer es de enemas evacuantes o desimpactación manual de los fecalomas, por ejemplo, esa es la técnica. Y hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en la desimpactación manual de los fecalomas, en no romper nada, porque no solamente duele, sino que, y es muy molesto, y la verdad que es muy denigrante también, sino que encima podemos lastimar mucho la región perianal, podemos producir úlceras anales, más constipación, infecciones, etc. Estos son casos de obstrucción intestinal, producto de fecalomas o de impactación. Así que tener en cuenta que no solamente es sumamente frecuente, sino que además es de mucho riesgo para el paciente adulto mayor. Bueno, hasta acá espero que les sirva. Yo creo que con esto no solamente tienen un pantallazo, sino que más que detallado todo lo que es urgencias en el geronte. Les agradezco yo y los abuelitos. Nos vemos en la próxima. Saludos.